en este momento. Lo que nos reúne en este momento es revisar la sesión 67, que corresponde al romanticismo francés, ¿ok? Ya, entonces, habíamos visto diversos movimientos literarios, los iniciales, es decir, el movimiento grecolatino, luego la literatura medieval, de ahí el Renacimiento, ¿ok? Pero ahora vamos a hablar de otro movimiento que surgió durante la historia, que es el romanticismo, ¿no? Que tuvo, en este caso, auge no solamente en Francia, sino en otros países de Europa, ¿ok? Pero vamos a un poquito a hablar sobre cómo surgió este movimiento y algunos autores principales, ¿no? En sí, el romanticismo surge en Alemania con el grupo Sturm und Drang, que significa tormenta y pasión. Es un movimiento, el romanticismo, que rechaza al neoclasicismo. ¿Ya? Recordemos que el neoclasicismo es el movimiento que literario que vuelve en ese, ¿no? Se nutre nuevamente de los valores grecolatinos, ¿ok? El contexto histórico en el que surgió el movimiento es durante la Revolución Francesa. Bueno, ustedes de repente no lo conocen, ya, pero cuando estudien Historia Universal van a estudiar esta etapa de la historia, ¿no? De la historia, que de alguna manera es, se puede decir, es un hito, es la palabra correcta, ya, porque en este caso engloba el derrocamiento de una monarquía y en este caso la construcción de una república. Imperfecta porque tuvo durante sus primeros años, luego de la caída de los reyes, tuvo ciertos, pasó por muchas etapas muy complicadas, ¿ok? No se construyó tal como se pensaba, hubo bastante zozobra durante los primeros años luego de la Revolución Francesa, ¿no? Pasó incluso por una dictadura que fue la de Napoleón, ¿ok? Pero después en este caso ya volvió a entonces llegó a lo que quería. Imperfecta, porque en realidad no se puede decir que fue un movimiento que supuso, en este caso, el beneficio para la mayoría, ¿no? Pero ya es algo que ustedes van a ver, es una historia que van a analizar con su profesor de Historia Universal en los siguientes años. Entonces, les estoy dando una idea de qué es y por qué en este caso, y cómo es que llega a surgir este movimiento romántico durante ese periodo, ¿no? En Francia, dice, la obra teatral Hernani de Víctor Hugo es el que da nacimiento oficial al romanticismo. Las características del romanticismo: se da valor nacional y o popular. Los sentimientos son más importantes que la razón, por eso que hay una no contradicción, sino que en este caso no, o mejor dicho, rechazaban a los neoclásicos. Recuerden que los neoclásicos son aquellos artistas que priorizaban la razón, ellos no, priorizan los sentimientos antes que la razón. Gran preocupación por la historia, culto al yo, o sea, surgía el individualismo y la ansia de libertad. Temas del romanticismo. Por ejemplo, estos son un extracto de temas que podrían abordar los románticos, ¿no? Por ejemplo, la libertad, el amor y la muerte, la religión, la crueldad, el mundo de la cárcel. Como dijimos en el caso de Francia, el autor más representativo es Víctor Hugo, que nació en 1802 y murió en 1885. Poeta, novelista, dramaturgo y político francés.
Es el mayor representante del romanticismo en su país. Planteó las bases del romanticismo en su obra teatral Cromwell. Fue miembro de la Asamblea Nacional Francesa, del Senado francés y de la Academia Francesa. Sus obras poseen un espíritu renovador y una fuerza vital sin igual. Muestra su profundo conocimiento del ser humano y su interés por la historia. La mayoría de los personajes evidencian deseo de libertad y justicia social. Mientras las obras más destacadas en la poesía, tenemos Hojas de Otoño, en teatro, Cromwell y Hernani, en la narrativa, Nuestra Señora de París o Los Miserables. ¿Okay? En ese caso, dice Nuestra Señora de París, ¿no? Es una obra del género narrativo, especie novela. Los temas que abordaba Nuestra Señora de París son la fatalidad, el castigo, el ambiente carcelario, el poder de la iglesia, la crueldad, ¿no? Escenarios, París, la Catedral de Notre Dame, de estilo gótico, ¿no? Los personajes son Claude Frollo, que es un diácono de la Catedral de Notre Dame, Quasimodo, el campanero de la catedral, Esmeralda, que es una bella gitana, por quien muchos darían su vida, ¿no? Y Feo, que es un militar altruista. ¿Ok? Entonces vamos a ver unos videos. Primero vamos a ver, en este caso, vamos a conocer un poquito más de la obra de Víctor Hugo, ¿ok? Y luego vamos a dar un vistazo sobre el argumento de Nuestra Señora de París, para conocer un poquito mejor en esta obra del autor. Hugo, escritor francés, poeta, dramaturgo, político y dibujante, escribió libros que marcaron la historia y hoy en día continúan haciendo historia y reviviendo la historia. Su biografía será a continuación. Nace el 26 de febrero de 1802, hijo del general Joseph Leopold Sigisbert Hugo y de Sophie Trebuchet. Era el menor de dos hermanos llamados Abel y Eugene, respectivamente. Hugo pasó su infancia en París. Fue en el año 1811 cuando se trasladaron a Madrid e ingresaron como internado junto a su hermano Eugene. En 1813, Víctor y sus hermanos se instalaron en París con su madre, la cual se había separado de su marido por su romance con el general Víctor Lahorie, padrino y preceptor de Víctor Hugo, del que recibe su nombre. Para el año 1815, Víctor y Eugenie son internos en la pensión de Codier. Es aquí donde da comienzo a componer sus versos, donde un joven maestro de la pensión Cordier, quien los lee y revisa. En el año 1817 participa en un concurso de poesía en la Academia Francesa, donde el tema era felicidad que proporciona el estudio, y don Víctor recibe solo una mención. En el año 1819 gana en uno de los concursos organizados por la Academia de los Jueces Florales de Toulouse. A su vez, en el año 1820 ganó uno por Moisy-sur-le-Nil. No se debe obviar que en 1819, junto a su hermano, funda una revista, Le Conservateur Littéraire, que ya atrae la atención sobre su talento. Su madre fallece prematuramente en el año 1821. Para el año 1822 aparecen sus primeros poemas
llamados Odas y Poesías diversas. Contrajo matrimonio el 12 de octubre de 1822 con su amiga de infancia, la dama Adele Foucher. Contrajeron 5 hijos. Su esposa era pretendida por el hermano de Víctor Hugo, lo cual lo llevó a la esquizofrenia, llevándolo a la reclusión hasta su muerte. Anne de Islandia, el cual fue publicado en 1823, el señor Charles Nodier le dio una buena crítica. Entonces ambos se reunieron y comparten en reuniones, pero Nodier comienza a ser muy crítico con el tiempo, más que todo con las obras de Hugo, y por consiguiente en el año 1830 su amistad llega a su final, y durante este periodo se reconcilia con su padre, y entonces publica sus inspiraciones llamadas Odas a mi padre y Apres la Bataille. Solo que su papá fallece en el año 1828. Un escándalo sucedió en su publicación Cromwell en 1827. En el prefacio se pone a las convenciones clásicas, en particular a las unidades aristotélicas de tiempo, lugar, y establece los primeros fundamentos de su trama romántica. Se asegura por 3 años la dirección del movimiento romántico en Francia y supremacía en todos los géneros literarios. Publica en el año 1828 Odas y Baladas. Las orientales en 1829 en el teatro. También aparece ese mismo año El último día de un condenado a muerte. En 1830 estrena Hernani, obra de gran conflicto y enfrentamientos en torno a la estética teatral, pero hubieron conflictos, pero pasaron a la historia de la literatura, bajo el nombre La batalla de Hernani. Escribió el drama romántico en 1831 llamado Marion de Lorme. En narrativa histórica publicó Nuestra Señora de París en 1831. Lo malo que le sucede en 1831 a Hugo es que su esposa iba a mantener una relación con Saint-Beuve, el cual mantenía amistad con Hugo. También en 1831 se estrena en el Teatro de la Porte Saint-Martin la obra Marion de Lorme, y a su vez la del Rey se divierte, pero un año después, solo que lo malo fue suspendida y prohibida después de su estreno. Para el año 1833 conoce a la actriz Juliette Drouet, convirtiéndose en su amante, y le consagró su vida. Y ella le salvaría del encarcelamiento durante el golpe de estado de Napoleón III, y escribió numerosos poemas para ella en su cuaderno titulado Libro del Aniversario. Solo que don Víctor contó con numerosos amantes. Este mismo año en el Teatro de la Porte Saint-Martin se estrenaría Lucrecia Borgia y María Tudor. Para el año 1835 fue la obra titulada Angelo, tirano de Padua, pero en el teatro francés. Y junto al escritor Alejandro Dumas deciden crear una sala dedicada al drama romántico. Entre 1826 a 1837 escribe colecciones de poesías entre las hojas de otoño. Pasan 4 años y en 1841 Hugo accede a la Academia Francesa después de 3 tentativas que resultaron infructuosas por causa de un grupo académico. El escritor costumbrista Etienne de Jouy se oponía al romanticismo. Para don Víctor Hugo, el año 1843 fue tan funesto, ya que en marzo se estrenó Los Burgraves, y durante la creación de todas sus obras enfrenta todo tipo de dificultades materiales y humanas,
Los teatros son poco propicios a los espectáculos envergadura de actores franceses y reciben silbidos por parte del público, poco sensible al drama romántico, y sus admiradores le aplauden con gusto. Este mismo año, pero en septiembre, Leopoldine muere trágicamente en Vilquier, ahogada junto con su marido Charles Bacquiery, tras el naufragio de su barco. Por consiguiente, la muerte de la hija le afecta mucho, y a raíz de ello se inspira en varios poemas, Las Contemplaciones, Mañana desde el alba, y este sería el final de sus poemas. Se hace confidente de Luis Felipe I en 1844. En 1845 fue nombrado par de Francia. Para 1848, al comenzar la Revolución Francesa, es nombrado alcalde del octavo distrito de París y luego diputado de la Segunda República. Durante los motines obreros de junio de 1848 participa en la matanza, comandando tropas frente a las barricadas en el distrito parisino. Desaprobará la sangrienta represión desarrollada tras la revuelta. En agosto de 1848 funda el periódico Le Événement, le da su apoyo al candidato Carlos Luis Napoleón Bonaparte y fue presidente el mismo año. En 1849 es elegido para la Asamblea Legislativa y pronuncia su discurso sobre la miseria. Rompe relaciones con Luis Napoleón Bonaparte por el apoyo al envío de una expedición francesa contra la República Romana, que termina restableciendo el Papa en sus funciones. Se enfrenta a sus antiguos amigos políticos y reprueba su política reaccionaria. El exilio. El 2 de diciembre de 1851 se produce el golpe de Estado. Hugo intenta huir, pero es retenido, pero un comisario se niega a detenerlo. Entonces Hugo se exilia voluntariamente en Bruselas y condena el golpe de Estado, sus razones morales y a Napoleón III en un panfleto publicado en 1852, Napoleón el Pequeño, así como era historia de un crimen, escrito al día siguiente del golpe de Estado y 25 años más tarde fue publicado. El dolor de su hija fallecida era latente y por ello dio inicio a experiencias con el espiritismo. Y una vez que se publicó Napoleón el Pequeño, entonces el gobierno belga se vio obligado a salir del país y se traslada a la dependencia británica de Jersey. En 1855 es expulsado de Jersey por criticar la visita de la reina Victoria a Francia. Don Víctor formó parte de un grupo que se negaron a volver a Francia tras el decreto de amnistía, donde permitía regresar a los expulsados. Estos años son difíciles, muy fecundos desde el punto de vista literario y público y publica el orden cronológico. Los castigos en 1853, Las Contemplaciones 1856, La leyenda de los siglos 1859, la novela Los Miserables 1862, Los Trabajadores del Mar 1866, donde rinde homenaje al pueblo de Guernsey. Finalmente regresa a Francia en 1870. Después de la derrota del ejército francés en la batalla de Sedan, ocupa un lugar en la Asamblea Nacional, pero solo dura un mes, por protesta contra la invalidación de Garibaldi. Cuando estalló la insurrección de la Comuna, asiste a la rebelión y a su represión desde Bélgica y la desaprueba tan vivamente que es expulsado del país. Se refugia 3 meses y medio en el Gran Ducado. Permanece sucesivamente en Luxemburgo, en Baden 2 meses y medio, y en Diekirch y en Mondorf, los Bain, y finaliza
la colección de poemas El Año Terrible. Regresa a Francia a finales de 1871, acepta presentarse candidato para la elección complementaria del 7 de enero de 1872, pero es golpeado por el republicano Joseph Vautrin, pues Hugo se traslada de nuevo a Guernesey, donde escribe la novela 93. En 1873 reside en París y consagra a la educación de sus dos nietos, George y Jeanne, y ellos le inspiran en la colección El arte de ser abuelo. El 30 de enero de 1876 es elegido senador y milita en favor de la amnistía. Se opone al presidente McMahon cuando éste disuelve la Cámara Baja. En 1878 Hugo pronuncia el discurso de apertura del Congreso Literario Internacional, donde posiciona el respeto de la propiedad literaria. Junio del año 1878 se siente indispuesto y se traslada a reposar a Guernesey en su residencia. Este mal de salud pone fin a toda actividad como escritor. Víctor Hugo fallece el 22 de mayo de 1885 en su residencia, y su voluntad fue que lo llevasen en el coche funerario de los pobres, siendo enterrado en el Panteón de París, reposando sus restos junto a Émile Zola y Alejandro Dumas. Fue uno de los escritores más populares de su tiempo y aún hoy en día es uno de los más conocidos y considerado como uno de los pilares de la literatura francesa. Realmente recomiendo sus lecturas. Si les ha gustado, regálame un like. Bien, entonces en este caso la biografía de Víctor Hugo es bastante prolífica, ¿no? O sea, en el sentido de que tuvo, o sea, todas sus experiencias, en ese caso las volcó en su mayoría en sus obras, ¿ok? Y vemos de que en ese caso, no sé si se ha dicho ustedes, otro grado, que de alguna manera las experiencias que uno vive, ¿ok? Te configuran, en ese caso, configuran tu estilo como, como escritor, en ese caso. O sea, y si ustedes van a dar cuenta de que muchos de los autores toman, en este caso, se inspiran, ¿no? Se dice, ¿no? Se inspiran en lo que les ha pasado en la vida para, en ese caso, poder formar o poder organizar sus obras. A mí yo pido ya que no estén jugando con los botones de Zoom. Y hace un momento vi que había una raya en la pantalla. Solamente que no pude detectar quién era. Así que por favor, más Fue Gael, atentos. profesor. Yo lo leí, ahí salió Gael Shamir que estaba pintando. Y se fue. A ver, Gael, tú que estás con la cámara apagada, que normalmente estás con la cámara apagada, yo te pido que por favor no estés jugando con los botones de Zoom, ¿ok? Entonces, para poder terminar esta parte, ya vamos a hacer un recordatorio de lo que es el movimiento romántico, ¿ok? Entonces, es un movimiento, debemos recordar, que surgió en Alemania, ¿ya? Desde un grupo, ¿no? Llamado los Sturm und Drang, que significa tormenta y pasión. Como tales, rechazan al neoclasicismo. Recuerden que los neoclásicos son aquellos que, en este caso, volvían a valores grecolatinos, ¿no? Trabajaban también sobre la base de la razón. El contexto en el que surgió el movimiento romántico es la Revolución Francesa. Ya en Francia, la obra teatral Hernani de Víctor Hugo es el que da el inicio oficial, nacimiento oficial al romanticismo. Ya podemos conocer también que en este caso las características del romanticismo son en este caso valor a lo nacional y a lo popular. Los sentimientos son más importantes que la razón. Tienen una gran preocupación por la historia.
el culto al yo, o sea, es el individualismo, ¿no? Me preocupo por lo que yo siento, cómo yo reacciono frente a las cosas que me van sucediendo, o frente a lo que veo o experimento, ¿ok? Entonces, en una de las características del romanticismo les hablaba, ¿no? De que ellos le dan más valor a los sentimientos que a la razón, ¿ok? Por eso es que rechazan a los neoclásicos, ¿ya? Era más una literatura individualista. Y si bien después tenían, en eso podía coincidir con el Renacimiento, pero en ese caso no querían usar solamente copias eh, de, la, de, los, de las obras del movimiento grecolatino. Y siempre, es algo que, por ejemplo, normalmente las vemos cuando estudiamos literatura universal, o que vemos en ese caso que normalmente siempre un movimiento es una reacción hacia un movimiento literario anterior. Por ejemplo, ¿no? La literatura medieval da mayor información, daba mayor información o predominaban más los mensajes de la iglesia, ¿ok? Pero en este caso, en el movimiento, en el Renacimiento, el foco fue hacia el hombre. Ah, por favor, no me estén prendiendo los micros. Para que estén los de Quito. A ver, repito, a ver, parece que no queda claro cuando yo les menciono de que tienen que tener los micros apagados. Si no, voy a tener que yo desconectar los micros, entonces. Ya no es la primera vez que estoy pidiendo de que los micros tienen que estar apagados en la clase, salvo que si quieres pedir algo, quieres preguntar, coloques la manito de Zoom. Ya, entonces les hablaba en este caso de que siempre hay que tener en cuenta, y eso cuando estudien en grados superiores, ya se van a dar cuenta de que un movimiento nuevamente es la reacción hacia uno anterior. ¿Ok? Entonces, en este caso, el romanticismo rechazaba los valores preponderantes del neoclasicismo, que en ese momento era es poder decir, el popular de Europa en ese momento. ¿Ok? Y así van a haber otros movimientos cuando ustedes van a seguir, bueno, los que van a pasar a quinto, a cuarto, quinto, van a estudiar en este caso van a seguir en literatura universal y van a ver otros movimientos que son esa respuesta a la anterior. ¿Ok? Hasta lo que son esos movimientos literarios contemporáneos. ¿Ok? Entonces, también en las obras del romanticismo se puede ver una ansia hacia la libertad. ¿Ok? Los temas que tocaba el romanticismo podía ser la libertad, el amor y la muerte, la religión, la crueldad, el mundo de la cárcel, ¿no? Porque de alguna manera porque han sido vivencias del autor, ¿correcto? Han sido vivencias de los autores y que lo querían plasmar en su obra. ¿Ok? Por ejemplo, dentro del romanticismo francés se puede destacar a Victor Hugo, ¿no? Como es el poeta, novelista, dramaturgo y político francés, ¿no? Es el mayor representante del romanticismo en el país. Planteó las bases del romanticismo en su obra teatral Cromwell, pero como bien dice el autor, en inicio, a pesar de ese planteamiento, pues siempre van a surgir ciertos rechazos, ¿no? Y rechazos más que todo, muchas veces porque la gente no entiende mucho la obra, o en todo caso o sea, ya venían, se puede decir, ya ya se han adecuado a ciertas características en cuanto a las obras y pues que de pronto te cambien el estilo. Entonces como que eso sí puede afectar en el interés del público, pero posteriormente ya se valora mejor el trabajo de los románticos, en este caso de Victor Hugo. ¿Ok? Como político como tal, fue miembro de la Asamblea Nacional Francesa
del Senado francés, o sea, tuvo altos cargos políticos, y también de la Academia Francesa, ¿no? En la Academia, más que todo como artista, ¿no? Como literato. Sus obras poseen un espíritu renovador, o sea, propugna cambios, ¿no? E incluso el movimiento que él propugna, pues, justamente establece esos cambios, ¿no? Cambios más que todo en este caso en el estilo en la visión de la literatura. Ok, muestra su profundo conocimiento del ser humano y su interés por la historia. ¿Por qué tenía ese interés por la historia? Porque él ya veía de que en este caso eran acontecimientos no lineales, sino siempre la historia, como su profesor de historia les debe haber mencionado, ¿no? Que normalmente siempre son muchos circulares. O sea, normalmente siempre tendemos a repetir, ¿no? Los acontecimientos. A veces pareciera que la historia fuese lineal, pero no necesariamente. Muchas veces a lo largo de la historia se ve que las sociedades vuelven a repetir ciertas condiciones que ya vivieron. ¿Ok? Y en este caso, la mayoría de sus personajes de Víctor Hugo evidencian un deseo por la libertad y la justicia social. Bueno, entonces esta es la obra de Víctor Hugo, o bibliografía, ¿ok? Que es, como hemos dicho, uno de los principales autores de, en este caso, del romanticismo francés. En 5 minutos nos volvemos a encontrar para realizar la última sesión del día. Nos vemos.